Bien, continuamos entonces con esta tercera plenaria del día de hoy, que se centrará en el tema de la transferencia tecnológica en el sector salud, desde los centros de investigación a la empresa, la misma que llega gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Salud y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC. Invitamos a la señora Lilian Cervantes, química farmacéutica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en biotecnología y MBA, con especialidad en propiedad intelectual, transferencia tecnológica, estrategia de innovación, quien se desempeña como subdirectora de innovación y transferencia tecnológica del CONCITEC para poder moderar este panel. Asimismo, invitamos a la doctora Yamile Hurtado, ella es directora general de la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica del Instituto Nacional de Salud, médica especializada en epidemiología, investigación cardiovascular y translacional y salud pública, con experiencia de 15 años en formulación e implementación y desarrollo de la investigación clínica, gestión de la investigación y gestión de recursos de financiamiento. Asimismo, se sumarán a este panel el señor Gaspar Morgado, que ya lo tuvimos hace un momento en las charlas, y también Erika Dueñas, que de la OMS, que se sumó anteriormente con la charla de propiedad intelectual. Por favor, entonces, aquí al escenario, Lilian, la doctora Hurtado, Gaspar y Erika Dueñas. Bien. Bien, primero que todo, bienvenidos a este panel. Este panel está conformado por profesionales que trabajan por la salud y va a ser bastante interesante pues, discutir algunos aspectos de transferencia tecnológica y desde la práctica, digamos, algunas estrategias de innovación que pudieran estar, digamos, como un ejemplo relevante para poder mostrarlas ahora, ¿no?, en esta semana de innovación. Bien, hasta ahora las ponencias lunes y martes han girado en torno a la adopción de tecnologías, la creación de tecnologías que quizás pueda sonar un poco más disruptivo, pueda ser llevado un poco más desde la práctica y puede resultar quizás como elementos bastante sonoros dentro del público, ¿sí? Inteligencia artificial, transformación digital y miles de cosas que pueden surgir, pero el día de hoy está enfocado, si se dan cuenta, a un tema más de colaboración, y hace mucho énfasis en eso porque es un tema, el tema de salud es bastante relevante en el país, en la región, en el mundo, ¿no? Y lo hemos vivido. Entonces, en ese sentido, necesitamos discutir aspectos que pueden resultar clave para lograr una articulación exitosa o elementos de gestión o herramientas de gestión que nos pueda resultar clave también para poder lograr esa tecnología o esa innovación dentro de los centros de investigación y dentro también del sector privado. En ese sentido, voy a formular la primera pregunta. ¿De qué manera se evidencia que la propiedad intelectual es una herramienta que genera el cambio según su experiencia? Gracias, Lilian. En principio, agradecer la invitación a CONCITEC, al INS, que ha coorganizado esta plenaria, a Gaspar, a Erika Dueñas, que se han sumado. Seguramente estamos un poco hipoglicémicos a esta hora, pero bueno, vamos a tratar de darles los conceptos lo más claro, nuestras apreciaciones lo más claro posible, para que no se nos aburran con esta hipoglicemia que seguro también los está marcando. Sin duda para nosotros dentro del INS, que además está cumpliendo un reto sumamente importante, el Instituto Nacional de Salud acaba hace 2 semanas de pasar de ser simplemente una organización, una OPE, una organización pública especializada, a ser un organismo técnico especializado. Dicho de manera sencilla, sube de categoría. Como sube de categoría, sube evidentemente también de responsabilidades frente al sector salud en este caso, pero recordemos que además salud es un tema transversal probablemente a muchos ministerios y no únicamente al Ministerio de Salud. Dicho esto, el INS ahora cuenta, si bien es cierto me presentaron como directora de la Oficina de Investigación y Transferencia Tecnológica, esta oficina ha pasado a ser ahora una dirección de investigación e innovación en salud, con lo cual ya tiene funciones no solamente dentro del INS, sino también funciones dentro de, hacia afuera en todo el sector salud.
Sin duda este es un reto importante. Y respondiendo a tu pregunta, Lilia, nosotros como INS hemos venido trabajando una serie de instrumentos que nos han permitido ordenar de alguna manera la gestión de la propiedad intelectual. Tenemos normativas que datan desde el 2014 que nos han permitido que nuestros investigadores, innovadores puedan tener estrategias claras sobre la gestión de solicitud de patentes o modelos de utilidad según lo que corresponda. Asimismo, hemos venido trabajando también estrategias de gestión que nos han permitido establecer marcas para nuestros desarrollos tecnológicos. Seguro a los que están vinculados a salud se recuerdan de esta marca del COVID Mask, que fue este laboratorio móvil que venida la pandemia, el INS sacó rápidamente para llevar a muchas regiones el diagnóstico oportuno y rápido a través de la PCR del SARS-CoV-2 o de la COVID-19. Tenemos otros modelos, otras pruebas que también, pruebas diagnósticas que han recibido marcas propias, como el Oncoitari, que también es una prueba, que es una marca del INS. Asimismo, hemos trabajado también estrategias para poder resguardar las autorías o propiedades intelectuales de otros productos que tenemos y que es muy, digamos, también característica del INS, que son manuales o guías que luego se ponen al servicio del sector salud o de los usuarios, en este caso, que no necesariamente son únicamente el sector salud. La otra estrategia que hemos trabajado, que venimos trabajando desde el INS, es esta estrategia de hacer el uso, digamos, adecuado, basado en evidencia, para tomar decisiones oportunas con el uso de la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica lo que nos permite de algún modo es poder definir claramente cuáles debieran ser nuestras líneas de investigación e innovación en el INS y no desmarcarnos y empezar a trabajar de manera desorganizada. La vigilancia tecnológica es una herramienta que también estamos utilizando de manera, digamos, más acentuada en los últimos años, y estas normas que hemos ido trabajando relativas a propiedad intelectual que rigen para el INS también están puestas en plataformas como la plataforma CATI, que luego puede servir a otras entidades públicas o privadas y hacer uso de estas herramientas. Es un poco como hemos venido trabajando en relación a eso, Lilia. Gracias, Yamile. Gaspar, desde la práctica, ¿cuáles son? ¿Puedo complementar un pequeño? Sí, dale. ¿Sí? Claro. Bueno, yo no sé si de la audiencia hay gente que sea científico o que sea investigador. Yo creo que hay varios, ¿cierto? Mire, ya tenemos varios entusiastas. Quiero mencionar esto porque hay errores que generalmente cometemos como latinos. Es increíble, en los errores siempre nos copiamos. Pero lo digo de buena forma porque sirve para aprender. En Chile pasó en demasía y creo que se sigue reiterando. Hay que entender la propiedad intelectual como una herramienta, no como un fin. Y me encanta cómo está estructurada la pregunta porque les puedo mencionar lo siguiente. Una herramienta no puede ser lo que te sostenga un cambio cultural. El cambio cultural lo hacen personas. Y ocurren cosas como pasó en Chile, que nos abocamos a la patentitis, a patentar. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en un momento dado, bueno, lamentablemente están grabando, como universidad, casi, entramos en deuda porque era demasiado el dinero que gastábamos en patentes. Generamos un agujero casi de $150.000 o más, creo. Entonces, tuvimos que rectificarlo, buscar formas, sanear eso, porque justamente establecimos que el fin y que el cambio cultural fuera una herramienta y no al revés. Entonces, aquí digo esto, que el cambio cultural es lo que mencionabas, lo que mencionaba Lilian, Yamile, esto de que en realidad hoy en día, por ejemplo, el INS tiene otra categoría y nos tenemos que abocar a otra cosa. Tenemos más ciertas expectativas que tenemos que cumplir, tenemos ciertos desafíos que nos tenemos que hacer cargo. Ese tiene que ser el cambio cultural. Y que la propiedad intelectual te ayuda a sustentar, por ejemplo, una cosa que todos conocen de acá, denominación de origen, indicaciones geográficas, sustentar patentes para
tener patentes para sustentar modelos de internacionalización. Ese tipo de cosas. Entonces, y lo digo de esa manera, podemos caer en que creemos que la herramienta es el fin y nos abocamos a patentar mucho, no transferimos, las patentes generan deudas, etcétera. Muchas gracias, Gaspar. Efectivamente, yo creo que es parte del cambio cultural y la sensibilización que tiene que tener el ecosistema de no percibir una herramienta como una finalidad. Totalmente pertinente. Pero creo que también no es necesario, digamos, tampoco estigmatizarlo, ¿no? Es una herramienta que se puede usar, que no es imposible lograr aprender sobre su uso y sobre todo que sea un uso oportuno, ¿no? Y que sea sustentado también en los diversos estudios que pueden, digamos, ejecutarse desde sus propias organizaciones, ¿no? Estudios de mercado, por ahí con el público y miles de cosas que pueden pasar. Bien, entonces, en torno a esto, entrando un poco de lleno al tema de transferencia, desde la práctica, ¿cuáles son lo que, digamos, ustedes identifican como factores clave para lograr una transferencia tecnológica exitosa? Yamile, por favor. Ok, bueno, sin duda, yo desde la experiencia que tenemos en el INS, puedo decirles que lo más importante, bueno, no sé si lo más importante, pero por lo menos lo que ha resultado importante para el INS, es hacer un trabajo de marketing importante, de vinculación importante hacia adentro, de consolidar estos conceptos hacia adentro, porque un poco va de la mano con lo que decía Gaspar. No es suficiente con investigar, con llegar a un prototipo, aspirar a su patentabilidad, y ahí nos desentendemos del tema. Es importante, y para nosotros ha sido importante, generar este ecosistema de comprensión absoluto de lo que significa la transferencia tecnológica. Para eso hemos generado alianzas importantes. De hecho, una alianza vital ha sido la alianza que hemos hecho con INJA-COICA. Con INJA-COICA hemos logrado trabajar la implementación de gestores tecnológicos. Hemos capacitado a investigadores que ahora tienen la función de gestores tecnológicos, que ya incorporamos el concepto de gestores tecnológicos dentro de un proyecto de investigación. Ya incorporamos los conceptos de nivel de madurez tecnológica dentro de un proyecto de investigación. Cuando nuestros investigadores no estaban todavía muy acostumbrados a pensar que esa investigación, y lo que se ha ido diciendo durante muchas de las plenarias, esa investigación que va a generar una innovación tiene un usuario final. Y sin duda nosotros como Estado, siendo el Instituto Nacional de Salud una entidad pública, un instituto público en investigación, debiera de responder a las necesidades de los usuarios finales, que es la población en general. Eso quiere decir que nosotros y nuestros investigadores, nuestro ecosistema de la I+D+I, tendría que estar siempre pensando en que su mayor objetivo debiera ser formular investigaciones aplicadas. Lo que nosotros teníamos hasta hace un par de años es el 80% de nuestras investigaciones eran investigaciones básicas. Probablemente las investigaciones básicas le corresponda a otro sector. Nosotros somos un Instituto Nacional en Salud, somos una IPI y debiéramos potenciar en hacer más investigación aplicada. Ese debiera ser nuestro core, nuestra finalidad. Y es un poco lo que hemos venido, como les decía, estimulando o motivando en este par de años. Para eso hemos incorporado, como decía, esta capacitación, esta generación de gestores tecnológicos, vincularlos en el proceso. Tenemos dentro del INS, un poco para contarles a aquellos que no conocen el INS, el Instituto Nacional de Salud tiene, digamos, los órganos de línea hacia arriba, que son las direcciones, una de ellas es la nuestra, que vendría a ser como la unidad de gestión de la I+D+I. Tenemos luego los centros nacionales, y los centros nacionales vendrían a ser como nuestros centros de investigación e innovación. Tenemos alguna particularidad, tenemos un centro de control de calidad y un centro de producción. Esto que quizá es una ventaja a diferencia
de otros institutos en salud pares nuestros en Latinoamérica, por no ponernos de ejemplo con otros entornos geográficos. Al tener esta particularidad, nosotros tenemos estrategias de transferencia interna y transferencia externa. Sin duda, lo que hemos tenido que trabajar también de manera muy ardua son los lineamientos o normativas que nos permitan hacer esta transferencia interna de los centros de desarrollo, que son nuestros centros nacionales, hacia nuestro centro de producción. Ahí tenemos sin duda muchísimos retos. Nuestro centro de producción, que es nuestro Centro Nacional de Productos Biológicos, dado que nosotros en salud trabajamos con regulaciones sumamente estrictas, porque trabajamos en seres humanos, a diferencia, por ejemplo, del área veterinaria, tenemos que cumplir mucha rigurosidad con certificaciones como BPM o certificaciones de buenas prácticas de manufactura o certificaciones de buenas prácticas de laboratorio. Esto para el INS se convierte, y para este centro se convierte en un reto. De hecho, están trabajando en poder tener estas certificaciones para poder potenciar nuestra propia producción de la transferencia de nuestro desarrollo tecnológico interno. Para la transferencia tecnológica externa, sí que nosotros necesitamos ahora ya con esta nueva posición del INS, trabajar lineamientos o políticas que dejen claro estas estrategias o, digamos, lineamientos, valga la redundancia, para poder hacer la vinculación con los externos. ¿Por qué decimos esto? Sin duda, en la experiencia de todo lo que se trabaja en el mundo y lo que han venido además escuchando en la plenaria, esta vinculación público-privada, y de hecho lo que también nos ha mostrado Gaspar en el trabajo que han hecho en Chile, la Universidad de Chile, que es una universidad pública, la producción definitivamente o la licenciatura definitivamente no va a estar en la institución pública. Quienes tienen todo el aparataje es sin duda la institución privada. Entonces necesitamos nosotros como institución pública dejar en claro estos lineamientos para poder hacer esta transferencia, esta vinculación público-privada y que pudieran ellos encargarse de la producción de nuestros desarrollos tecnológicos. Hasta la fecha, les puedo contar, hay algunos ejemplos importantes. Tenemos ahora recientemente un desarrollo tecnológico que es un sistema de medida de eficiencia del filtrado de micropartículas de las mascarillas, que sin duda quizá ustedes los han escuchado en las noticias, que fue un desarrollo tecnológico que salió en medio de la pandemia. Un ejercicio importante que hemos hecho con la Oficina de Transferencia Tecnológica y con esto que les venía diciendo de ir trabajando es en marketing hacia adentro, ir consolidando los conceptos hacia adentro, hemos trabajado o estamos cumpliendo funciones mucho más activas. Hemos trabajado de manera mucho más activa en acompañamiento técnico a este equipo de investigación y este sistema de filtración, de medición de la eficiencia de filtrado de las micropartículas de mascarillas, ya está en una etapa en el que estamos ya probando digamos, el diseño final de la tecnología, y lo que estamos esperando, lo que estamos trabajando con ellos es el escalamiento de este sistema. Como les comentaba, nosotros tenemos un centro de control de calidad. La idea es que este sistema de medida de eficiencia, que no existe en el país, todas las mascarillas o respiradores tienen que certificarse con estándares extranjeros, no con estándares nacionales. La idea es que podamos incluso vincularnos con INACAL y poder tener una norma técnica peruana de la medición de la eficiencia de la eficiencia de filtración de estas micropartículas de mascarillas, y que podamos transferir esto al Centro Nacional de Control de Calidad del INS para que lo tenga como servicio y pueda darse este servicio finalmente al resto del sistema, usuarios en el sistema de salud. Otro ejemplo muy interesante, y que de hecho tenemos aquí a la investigadora, la doctora Pilar Sugimoto. Ella, por ejemplo, trabajó en la época de la pandemia una técnica de prueba diagnóstica para COVID, que es la técnica LAMP. Si bien es cierto, esta prueba diagnóstica nos ha
medido que únicamente tiene un tiempo de vida de 1 a 2 meses, si no me equivoco, Pilar, pero ella, en aras de poder llevar su prototipo, llevar su tecnología al uso final de nuestra población, ha hecho un viraje de cambio de objetivo. Ahora está, gracias a un fondo que también se ha ganado con Concitec, va a trabajar esta prueba diagnóstica con la técnica LAMP, pero para una enfermedad que lamentablemente sigue siendo desatendida en nuestro país, que es malaria. Entonces, eso también es otro tema, ¿no? Que nosotros como INS debiéramos no estar compitiendo evidentemente con desarrollar tecnologías que van a solucionar problemas o tecnologías que ya otros grandes han desarrollado. Nosotros como Instituto Nacional de Salud, y más en nuestro país y en Latinoamérica, quizá debiéramos enfocarnos a generar tecnologías que le den solución a estas enfermedades desatendidas, ¿no? Como son Bartonella, leptospira, leishmania, malaria, dengue ahora, que sin duda nos está golpeando en la cara, lamentablemente, y debiéramos nosotros responder como INS con tecnologías, o con la producción de estas tecnologías, porque en el sistema no lo vamos a encontrar necesariamente, ¿no? Entonces es un poco lo que nosotros hemos venido trabajando o venimos trabajando desde el INS, Lilian. Gracias, Erika. Gaspar, por favor. Bueno, creo que han dicho bastante lo que tenía en mente. Voy a complementar con unos puntos que yo diría que son más de carácter de persona. Yo creo que, en adición a todo lo que mencionó Yamile, hay 3 factores adicionales, porque claro, lo que tú mencionas, ser ordenados, tener todo el tema de vigilancia tecnológica, revisar si es que no hay vulneración de derechos de terceros, etcétera. Eso se hace y más o menos lo tiene sistematizada la oficina acá también en Perú, en Colombia, en Chile, etcétera. Y somos, de hecho, bastante buenos haciendo eso. Pero hay otros criterios que yo diría, o tópicos que tienen que ver con un tema más de persona, de personalidad. Uno es compromiso, el otro son las expectativas y diría creer. El primero, respecto de creer, creo que en Latinoamérica no dimensionamos cuán buenos somos en lo que realizamos. Y lo digo en varios ámbitos. Por ejemplo, de los mejores yo trabajé varios años en Suiza y de los mejores profesionales que conocí eran mexicanos, argentinos, peruanos, chilenos, etc. Estamos súper bien formados. Yo diría que acá las universidades de Latinoamérica son incluso más, somos más, ¿cómo podría decir? No sólidas, creo que somos, sí. Aguerridos. No podemos dejar que el estudiante se egrese tranquilo, somos bien rudos. Y diría que esa rudeza nos hace que nos vaya bien. Recuerdo una vez que me topé en una reunión de proyectos internacionales con que una de las programadoras de inteligencia artificial y modelo de deep learning para Ferrari era venezolana. Uno de los mejores arquitectos que conocí en Suiza era peruano. Entonces, ese tipo de cosas, y creo que no lo dimensionamos. Por darle un ejemplo, no conozco cómo son las métricas acá en Perú. Chile ocupa el top 25 de número de publicaciones que se realiza, top 30 a nivel mundial, y top 25 en número de citaciones por publicación. Pero a la vez somos de los del top que menos invierte en I+D. Entonces creo que invertimos el 0,33% del PIB. O sea, si vamos en el rendimiento de cuánto nos citan por publicación y dólares invertidos, debemos ser top 5. Y yo creo que lo mismo pasa en Argentina, en Perú, en Colombia, etc. Realmente somos buenos en ciencia. Hay que ver cuántos premios Nobel hay en Latinoamérica y por todo lo que invertimos, que es muy poco. Y hay premios Nobel en casi todos los países de Latinoamérica en ciencia. Entonces, creo que no dimensionamos cuán buenos somos. En segundo lugar, que mencioné compromiso, básicamente cuando hacemos transferencia tecnológica no acaba la firma del contrato. Nosotros disponemos nuestros contratos en unos periodos de unos 6 a 9 meses para intercambio de información, intercambio de materiales, intercambio de códigos fuentes o del software, etc. Y son periodos de, por así decirlo, asistencia técnica que
gratuitamente entrega a la universidad como parte del paquete de transferencia tecnológica. Y son 6 a 9 meses que tiene que estar colaborando el equipo de investigadores. Lo otro es que el proceso de transferencia tecnológica es tedioso. Hay que ser honesto, es tedioso, rinde grandes frutos, pero hay que entender de que el investigador tiene que estar apoyando en el proceso de patentamiento, tiene que apoyar en el proceso de todo lo que son los hitos técnicos de los contratos y también en la ejecución técnica del contrato mismo, ¿ya? Y eso tiene que ocurrir y el investigador tiene que entender de que esto va a durar, puede durar 2 años. Hemos tenido negociaciones que duran 9 meses, creo que el promedio es como 9 meses de negociaciones y contratos y viene todo el resto. Y también hay que entender el compromiso, porque los investigadores que hemos visto que más transfieren en nuestra universidad, y en realidad esto se repite a nivel mundial, son aquellos que ya lo habían hecho antes. Esto siempre es sistémico, son los mismos. Por ejemplo, somos buenos en vacunas veterinarias, aprovechando que lo mencionaste, y solo un investigador tiene 3 o 4 vacunas, y de esas, excepto una, están todas demás transferidas a la industria. O sea, y además montó un laboratorio certificado con las normas BPM para manufacturación de vacunas, y lo montó, la universidad no comercializa, pero te entrega una tecnología con el dossier regulatorio listo en TRL9 para llegar y comercializar, y por lo menos lo hemos hecho en 2 vacunas de esa manera. Y entonces hay un compromiso serio. Y además eso viene de la mano con el compromiso de las instituciones, de la universidad, de seguir apoyando las líneas de investigación, de las agencias como el CONCITEC o en Chile es la ANID, que entregan subsidios, que entregan fondos para realizar I+D e I+D aplicada. Por eso vuelvo a mencionar, muchos de estos investigadores tienen fondos basales o fondos que han sido continuos en el tiempo. Y por último, las expectativas, y creo que aquí es donde más fallamos todos. Creemos que, por un lado, si invertimos $1, vamos a recibir 20 o 30, y no es así. El 90% el promedio de nuestras licencias, a pesar de que les mencioné que tenemos ingresos por $1 millón anualmente, una licencia promedio generará $5.000 de ingresos. Ese es el promedio, por lo menos en nuestra universidad. No sé cómo será afuera, pero el 90% de las licencias no ha generado al día de hoy ingresos. Y eso también hay que entenderlo. Son apuestas a largo plazo. Particularmente en las universidades y en centros de I+D, las tecnologías se entregan, se transfieren todavía en niveles de desarrollo bajos. Estamos hablando de TRL4, que son los estados como de validación todavía a nivel de laboratorio. 5 si es que lo hicimos en ambientes relevantes que sea de interés para la industria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que va a necesitarse años todavía para que esto llegue. Se requiere que quien reciba la licencia siga validando, después de la validación tiene que venir el empaquetamiento, y cuando termina todo eso, toda la estrategia de marketing, de distribución, venta, etcétera, cobranza, etcétera. O sea, estamos hablando de que va a tomar tiempo, y muchas de nuestras licencias toman 3, 5 años en generar ingresos. Entonces hay que pensar en esta mirada a largo plazo. Y para finalizar, por ejemplo, la directora, una de las directoras emblemáticas del MIT, de la oficina de transferencia allá, mencionaba, les tomó 15 años poder entrar y ser, por así decirlo, sustentables como oficina. Y de hecho, como Universidad de Chile vamos a cumplir en 2 o 3 años más los 15 años. Y recién podemos decir que estamos obteniendo frutos. Entonces, son a largo plazo, hay que tener compromiso, hay que creer en lo que hacemos y hay que medir las expectativas. No vamos a apuntarle al día 1 y además, si queremos que las cosas resulten, hay que siempre invertir mucho más de lo que uno cree. Uh-huh. Muchas gracias, Gaspar. Y es importante tener en cuenta esta mirada, digamos, cuando pensamos en transferencia, a veces pensamos en que todo termina en un papel firmado o en un acta firmada, y cuando en realidad es un poco más complejo el escenario, ¿no? Dependiendo de muchos factores, el tipo de tecnología, la forma como esta toma tiempo de incorporarse dentro de un sistema productivo, ¿no? Que sea, digamos, industrial, que sea para una población, ¿no? entera. También queremos contar con la opinión de Erika,
respecto a esta parte que estamos discutiendo de los aspectos de propiedad intelectual, quizás que puedan ser relevantes para el tema de transferencia tecnológica. No sé si la tenemos conectada. Erika. Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias a la moderadora y también a los otros panelistas por tan interesante discusión. Y yo tenía algunos comentarios con relación a la propiedad intelectual como una herramienta, como se comentó al principio, y cómo esto afecta a la transferencia de tecnología. En teoría, la propiedad intelectual sí debería servir, no solo para proporcionar estos 20 años de exclusividad al titular de la patente, por ejemplo, si hablamos de patentes, pero es también un contrato social, porque es el Estado el que le otorga esta exclusividad al titular a cambio de difundir el contenido de la patente, ¿no? A través de las licencias, obviamente no a cambio de nada, sino a cambio de regalías por 20 años, etcétera. Pero eso es en teoría, pero el problema es cuando los titulares de estas patentes no quieren dar las licencias porque las dan voluntariamente, ¿no? No las dan. Entonces, o dan licencias que son restringidas, o es más grave todavía en el caso de medicamentos y tecnologías médicas cuando estas son indispensables para salvar vidas. Peor ocurrió durante la pandemia, como sabemos, ¿no? Entonces, en teoría es una herramienta, pero el problema es cuando la herramienta está mal utilizada, como les decía antes, cuando hay abusos de estos derechos, cuando se extienden repetidamente, muchas veces sin justificación. El problema es también cuando los países tienen esas flexibilidades o salvaguardias para salud pública, pero por distintas razones o ceder a presiones políticas, no las utilizan o no las implementan en sus leyes nacionales. Cuando firman acuerdos comerciales que eliminan estas salvaguardias, ahí están los problemas, ¿no? Eso es una herramienta, pero de doble filo. En el caso de la pandemia, como vimos, habían productores con capacidad para ayudar a producir lo que se necesitaba, pero no habían las licencias. Y eso es en el caso de patentes, que son propiedad intelectual, pero también hay otras formas de propiedad intelectual, como el caso de los secretos industriales, que también son obstáculos para la transferencia de tecnología. Hay otras dificultades también en el caso de la medicina tradicional, por ejemplo, que no existe un sistema de protección global. Entonces hay muchos factores que intervienen. Entonces, ¿cuáles serían, esa fue creo la otra pregunta, cuáles serían los factores para facilitar esta transferencia de tecnología? Entonces ahí vemos que tiene que haber un enfoque mucho más amplio, ¿no? Se tienen que tomar en cuenta las políticas industriales en un país, tener la capacidad también para recibir esta transferencia de tecnología, que no siempre es el caso, tener estas políticas de propiedad intelectual y leyes que favorezcan la innovación a nivel nacional y también la producción local, obviamente de acuerdo a las capacidades y a la realidad de cada país, ¿no? Sabemos que hay países que son receptores de tecnología en su mayoría, o países que son productores de tecnología, en el caso de salud, por ejemplo, ¿no? Y obviamente los países no tienen las mismas necesidades, esos dos grupos de países no tienen las mismas necesidades, por lo tanto no pueden tener tampoco las mismas leyes de propiedad intelectual, ¿no? Por eso existe un estándar mínimo para la protección de la propiedad intelectual, pero los países tienen que adecuarlas a sus necesidades. En el caso si preguntan al Indecopi, me imagino que tendrán ahí los datos de el número de patentes relacionadas a productos farmacéuticos y quiénes son los titulares. Yo me atrevería a decir, porque es el caso en la mayoría de los países en desarrollo, que más del 90% de las patentes solicitadas en el Indecopi son de titulares extranjeros. Entonces ahí vemos en qué grupo de países estamos, ¿no? Y cuáles son las políticas que los estados tienen que utilizar para, por ejemplo, con respecto a lo que les decía antes sobre
tener criterios de patentabilidad estrictos, hacer exámenes de fondo para filtrar algunos abusos de la propiedad intelectual, de las patentes en el caso de medicamentos. Entonces, esos son los temas que yo quería compartir y que creo que son importantes de considerar cuando se habla de estas políticas de innovación y de transferencia de tecnología. Gracias. Gracias, Erika. Bien, para terminar. Solo mencionar que estoy 100% de acuerdo con Erika y creo que es relevante también en ese sentido que nosotros mismos seamos también los generadores de estas tecnologías, de estos nuevos medicamentos. Porque al final de cuentas estamos supeditados a las reglas que ponen terceros. Y llega a ser incluso hasta irónico. Creo que fue en Chile, en conjunto con México, Perú, que se realizó la investigación clave para determinar la ARN polimerasa del virus del SIDA. Creo que fue uno de los artículos más específicos. Pero ninguno de los países generó con ese conocimiento los inhibidores, los compuestos justamente que fueron los primeros en contra de, como medicamentos contra el VIH. Entonces, y al final termina en eso, quienes son dueños de la tecnología o quien el dueño de casa pone la música, es lo mismo acá, el dueño de la tecnología va a poner las condiciones. ¿Qué pasa si los dueños de la tecnología somos nosotros? ¿Qué pasa si nosotros decimos las condiciones? Y las condiciones pueden ser desde patentar en los países que queramos, podemos decir, dejamos libre la región andina y patentamos en Europa, en Estados Unidos, en países que están mucho más desarrollado el tema de reembolso y justamente todo la seguridad en salud, todo el tema de seguros médicos. O bien podemos decir, ¿sabes qué? Patentamos a nivel mundial o no patentamos, y si patentamos a nivel mundial, establecemos que en los contratos hay cláusula de acceso justo al medicamento. Y eso se hace. Y uno puede decir, ¿sabes qué? Tiene que ir un precio escalonado según el PIB per cápita de cada país. Y para Perú, Bolivia, Chile, la región andina, Colombia, no hay regalías y se deja abierto. Entonces, las condiciones las pone quien crea la tecnología. Por eso es súper relevante que como países de la región nos enfoquemos en generar tecnología y que seamos nosotros los que ponemos las condiciones. Okay. Pero lo mismo, perdón, pero lo mismo, estoy de acuerdo contigo, pero lo mismo para las leyes que tenemos, ¿no? Para la legislación de propiedad intelectual, no necesariamente tenemos que copiar las leyes de los otros, sino que tenemos que adecuarlas a las necesidades de cada país y a la realidad de cada país, ¿no? Ok, muchas gracias. Y finalmente, ya para cerrar el panel, quisiera invitarlos a dar una reflexión, una recomendación respecto a, digamos, las recomendaciones que ustedes podrían brindar desde sus puestos, desde su experiencia, recomendaciones al ecosistema regional, ¿no? En temas de salud, en temas de transferencia tecnológica, qué cosa nos falta, qué cosa, digamos, tenemos que hacer para tener un mayor impacto en promover el tema de salud, digamos, en promover el uso de tecnologías o de adopción tecnológica. Yamile. Gracias. Yo creo que el tema de adopción tecnológica es algo que en el sector salud probablemente es lo que más se hace, ¿no? Pero sigue siendo un reto para nosotros, sobre todo para aquellos que formamos parte del ecosistema de la I+D+I, que queremos desarrollar tecnologías, que queremos llegar a la transferencia tecnológica o producir directamente las tecnologías o vincularnos y licenciar estas tecnologías. El país, o como país, tenemos todavía algunos retos, ¿no? Yo ya les comentaba que tenemos retos internos dentro del INS, les comentaba de este Centro Nacional de Producción, que ahora mismo su mayor reto es precisamente certificarse para estar a la vanguardia y poder cumplir su función de producción de aquellos desarrollos tecnológicos que se puedan transferir dentro del instituto. Pero también no dejemos de ver aquellos factores que yo voy a utilizar esta plataforma para recordar. La investigación y la innovación, por lo menos en nuestro país, se ha tenido que adaptar a un aparataje estructural, administrativo, que no ha sido precisamente pensado o creado para la investigación y la innovación, por lo menos desde el sector público. Eso a nosotros nos pone en un reto constante
de cómo poder generar investigación e innovación desde la entidad pública. Para no ir muy lejos y con algo que es incluso es muy macro, la ley de contrataciones del Estado a nosotros nos genera un corset sumamente importante, porque cuando ustedes que saben del desarrollo de tecnologías, cuando uno quiere desarrollar una tecnología, uno necesita determinado insumo, ¿no? Este insumo porque lo vende tal casa matriz o tal laboratorio, porque bueno, pues cumple las certificaciones, las calificaciones para yo desarrollar mi tecnología. En el Estado, la ley de contrataciones, cuando sale al mercado, pues se compra lo que cuesta menos, no necesariamente lo que yo necesito. Eso nos encorseta muchísimo. Entonces, sin duda, creo yo que como entidades públicas, como institutos públicos en investigación, por lo menos en nuestro país, debiéramos sí trabajar de manera más en red y apostar por ser propositivos, por generar cambios, por buscar mecanismos que nos permitan hacer cambios en estas normativas, exceptuarnos, por ejemplo, de esta ley de contrataciones del Estado para todo lo que esté vinculado a investigación e innovación. Es cierto que existe la actual ley de contrataciones del Estado, tiene ciertas exceptuaciones en sus artículos, el artículo 27, si no me equivoco, para la adquisición en el caso de investigación. Sin embargo, esta se amarra a ciertas condiciones que son muy específicas y que muchas veces para los funcionarios del Estado les es difícil asumir ese riesgo. Entonces, tenemos que cada vez más hacer notar en diferentes plataformas que si queremos hacer investigación desde el Estado, tenemos que buscar mecanismos que cambien nuestro sistema, que cambien nuestras normas y tenemos que ponernos propositivos. No vale solo con sentarnos, criticar y decir, bueno, pues en el Estado tenemos cual y tal cosa, sino realmente ser propositivos y buscar los cambios, ¿no? De hecho, los que estamos ahora en el Instituto Nacional de Salud, en esta dirección, esta es nuestro mayor reto y nuestra mayor función, ¿no? Para eso estamos ahora mismo en el Estado y siendo que ahora somos una nueva dirección en investigación e innovación, teniendo ahora una subdirección de innovación, sin duda ese es un reto. Aquí está Cristian, que es el subdirector de nuestra nueva subdirección, es el mayor reto que tenemos, ¿no? Un poco buscar estos cambios dentro del Estado. Yo creo que para empezar nada más, eso es algo que tenemos que buscar, ese cambio que tenemos, repito nuevamente, perdón si soy reiterativa, en ponernos propositivos, plantear propuestas, mecanismos que nos permitan dar soluciones a estos aspectos para poder ir avanzando, ¿no? Debemos de crear infraestructura para investigación e innovación desde el Estado a la que se pueda adherir no solamente o vincularse no únicamente instituciones del Estado, sino también la academia o instituciones privadas. Yo creo que ese sería el mayor reto y el reto inmediato que tenemos nosotros como país, todos aquellos que formamos parte de este ecosistema de la I+D+I. Ok, muchas gracias. ¿Alguna recomendación, Gaspar? Yo creo que tiene que ver con el tema de las expectativas. No sé si están todos familiarizados, pero todo esto en innovación es riesgo. Nosotros tenemos riesgo económico y riesgos tecnológicos, el riesgo existe. Y menciono el tema de las expectativas porque en general no reconocemos cuánto se tiene que invertir para poder lograr impacto. Por darle un ejemplo, cualquier venture capital, existe una regla de algo así como tienen que financiar 12 startups, 12 empresas de base tecnológica, porque solo una de ellas va a lograrlo. Y de hecho a cada startup le solicitan que crezca en valor, en tracción, etcétera, 10 veces. Entonces le exigen que crezca por todo el portafolio. Entonces, si se fijan, estos fondos de inversión de riesgo están diseñados para perder más del 90% del dinero que invierten. Si lo visualizan de esa manera. Y eso es súper importante para el tema de innovación, porque cuando Chile, Perú, la región invierten en innovación, tiene que entender de que va a perder buena parte de eso para que hayan
estos pequeños triunfos. Y estos triunfos, que parecen pequeños en proporción, van a sustentar el crecimiento. Entonces, por eso vuelvo al tema de la expectativa. Nosotros, en general, cuando hay financiamiento para todas estas iniciativas, siempre es bajo. Y estamos, en general, un orden de magnitud por debajo de lo que se requiere. Y además, les pedimos que, voy a dar hasta una cifra, digamos, se financia una iniciativa con 100 millones de dólares, que suena un montón. Y le pedimos a la iniciativa que haga esto, otro, que llegue a la luna y que además cure el cáncer y tiene que ser producción sustentable. Y son todas iniciativas de enfoque. Entonces, por ejemplo, en Chile, el último sector productivo que logramos crear no fue con 100 millones de dólares, fue con $1 billón en la década de los 90. Actualmente eso debe ser unos 8 billones de dólares fácil. Por ejemplo, Estados Unidos, que quiso que el tema de vehículos eléctricos ellos fueran los líderes, solo a Tesla le pasaron más de $1 billón y 500 millones de dólares en un crédito a largo plazo, no sé cuántos años le dieron. Y son cosas que no replicamos acá. Entonces, si queremos crear impacto, generalmente subfinanciamos todo. Y eso es algo que tenemos que tratar de, por un lado, lo que decía la expectativa, por un lado, invertir 10 veces más de lo que teníamos considerado y por otro lado, enfocarnos. O sea, todos los países de acá de la región somos buenos en algo. Y enfocarnos en eso en que somos buenos no lo vamos a poder lograr todo. En Chile se da mucho esto, tenemos creo como 30 centros tecnológicos financiados o más, y en todas las áreas, y yo dudo que en todos logremos el impacto que se está buscando. Entonces, tenemos que tener este enfoque estratégico, financiar 10 veces más de lo que teníamos contemplado para poder hacer impacto, y si queremos crear sector productivo, tiene que ser de esa manera. Muchas gracias, Gaspar. Erika. Sí, gracias. Quizás un último comentario. ¿Me escuchan? Sí. Perdón. Quizás que es muy importante tener un enfoque integral cuando hablamos de este tipo de políticas de innovación, que no se puede considerar, por ejemplo, hablando de tecnologías de salud, no se puede considerar el tema de salud o innovación en la salud de manera aislada, ¿no? Que existen muchas vinculaciones que tienen que ser analizadas por cada país. La vinculación que decíamos antes entre salud pública y comercio, entre salud pública y propiedad intelectual, innovación. Entonces, creo que ya lo mencionaron antes también, que se necesita integrar a todos los actores en esta discusión. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las necesidades? Tenemos que hablar con el Ministerio de Salud, con la industria también, para saber cuál es la realidad de las capacidades de producción en el país, obviamente los sistemas de regulación sanitaria. Y si vemos el tema de comercio también, analizar el impacto, no ir aisladamente comercio a las negociaciones, por ejemplo, sino analizar el impacto con la gente de salud antes de hacer esto, con relación a las compras, a la distribución, lo mismo. Y por último, otro tema muy importante que hay que considerar, porque es muy cierto lo que dice Gaspar, lo que decía Gaspar con relación a lo caro que es y a lo difícil que es. Una cosa es hacer una investigación, pero después en el tema de salud, de la investigación o de los primeros descubrimientos, llegar a un producto en el mercado es muy complicado, es muy regional en este caso, ¿no? Es lo que están haciendo, por ejemplo, los países africanos, tratar de desarrollar algunas áreas y según las capacidades de los diferentes países de la región. Es algo que no sé hasta qué punto se está viendo en Latinoamérica, ¿no? Si no han habido países que han avanzado un poco más en estos temas, como Brasil, yo qué sé, pero no ese enfoque que creo que tiene que ser considerado también regional o latinoamericano.
Muchas gracias. Ok, gracias, Erika. Bueno, terminamos esta plenaria con estas reflexiones. Definitivamente el sistema de salud tiene muchas particularidades y hay que considerarlas dentro de nuestros procesos de planificación o desarrollo de estrategias. Y bueno, cerramos este panel y nos damos un pequeño descanso hasta las 3 de la tarde donde los invitamos. Hans, muchas gracias. Bien, agradecemos a los panelistas y les recordamos que a partir de las 3:10 estaremos con la charla Oportunidades de financiamiento para la innovación y competitividad a cargo de Angélica Rosales Porra, jefa de la unidad de monitoreo del programa ProInnovate. Los esperamos al retorno.